¿Sí? ¿Empezamos? Bueno, pues eso. Buenas tardes. Lo primero, como ya tenéis el sentido del voto, destaco solamente algunas cuestiones. Lo primero, sobre las proposiciones de ley, nuestra posición, ya lo sabéis, será de dar dos síes críticos respecto a la proposición de ley del Partido Socialista, respecto a la independencia de Radio Televisión Española. Obviamente estamos de acuerdo y por eso votaremos a favor, pero de forma crítica porque creemos que es una propuesta insuficiente. Nosotros compartimos la necesidad de que la radiotelevisión pública sea efectivamente de todos los españoles y no, como la considera el Partido Popular, su cortijo privado. Y por eso los consejos de informativos reiteradas veces pues, han denunciado casos de manipulación en este sentido, pero creemos que la propuesta del Partido Socialista es superficial. Hoy verán ustedes a Noelia Vera, que lo explicará con algo más de detalle, pero bueno, por ejemplo, nosotros, además de proponer que el presidente obviamente sea elegido por 2/3 de la Cámara y no sea designado a dedo, proponemos más medidas como que se presente a un concurso público o que lo haga con un programa o que en el Consejo de Administración haya mayoría de la sociedad civil y no de los partidos políticos, en línea de garantizar que la televisión pública es la televisión de los españoles y de las españolas y no del partido de gobierno de turno, agravado en este caso, pues insisto, por el Partido Popular, que lo ha considerado tradicionalmente como su cortijo privado. Al respecto de la proposición de ley de Ciudadanos sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida, daremos también un sí, porque nosotros no somos como ellos. Nosotros no vamos a paralizar el debate de un asunto que, como les decía la semana pasada, genera tantísimo consenso social, simplemente por una disputa entre partidos. Creemos que la semana pasada este mismo debate se puso encima de la mesa, pero quizá por el hecho de que lo propusiese nuestro grupo parlamentario, el Partido Socialista, Ciudadanos y el PP decidieron que este debate no se diese. Una semana después, ojalá se pueda dar este debate, nosotros daremos el sí para que se haga, pero les adelanto, ante la propuesta de Ciudadanos, que en realidad no amplía ningún derecho y que en realidad solamente plantea bueno, pues que es necesario reforzar los cuidados paliativos. Habrá que decirle claramente a Ciudadanos que en este país los cuidados paliativos lo que necesitan es de inversión en sanidad pública, y apoyando al partido de los recortes, al partido de las privatizaciones en la sanidad, es muy difícil que haya cuidados paliativos de calidad. Y, por otra parte, elude el debate al respecto de la regulación de la eutanasia. Nosotros, por tanto, propondremos después una enmienda a la totalidad donde trataremos de dar este debate al respecto de la regulación de la eutanasia, pero como no queremos hurtar este debate al Parlamento y a la sociedad, pues daremos ese segundo sí crítico. Saben ustedes que hemos cambiado también una de las preguntas parlamentarias para la sesión de control al Gobierno, y Pablo Iglesias le preguntará al ministro Zoido por esa adjudicación de una vivienda de la Guardia Civil al director general de Tráfico gratis y con una obra mediante de altas cantidades económicas. Y también yo misma, como portavoz, le preguntaré a la vicepresidenta sobre las filtraciones, sobre presuntas escuchas al rey emérito, al anterior jefe del Estado. El jueves ya saben ustedes que se vota la convalidación del Real Decreto de la moratoria de desahucios, y ahí sí voy a ser muy clara. Con este Real Decreto el Gobierno sigue en la ilegalidad internacional en materia de desahucios. El Gobierno continúa dejando a España en una situación de ilegalidad en materia de desahucios. Les doy algunos datos significativos. Desde el 2008 hay más de 600.000 procesos de ejecución hipotecaria y en el 2016 166 desahucios al día. El Real Decreto que propone el Partido Popular, o la moratoria, digamos, sigue siendo una medida de maquillaje. No cumple con la normativa europea, en concreto no cumple con la Observación General 7 del Comité DESC de Naciones Unidas, que dice algo muy sencillo, y es que no se pueden producir desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Y eso no tiene condiciones, ni excusas, ni supuestos especiales. No se pueden producir desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Por tanto, el Gobierno sigue desoyendo a las Naciones Unidas, sigue desoyendo la
la normativa europea en materia de derechos del consumidor e, insisto, nos sigue manteniendo en la ilegalidad en materia de desahucios, en la ilegalidad internacional. Por tanto, nos vamos a abstener y vamos a pedir que se tramite, por tanto, votaremos a favor de esa tramitación como proyecto de ley para poder incluir nuevas mejoras que sí permitan garantizar, como digo, el derecho internacional. Les quiero recordar también que ante una moción propuesta por nuestro grupo parlamentario y que fue aprobada por el Parlamento, una moción en relación a la cuestión hipotecaria, se aprobaron 5 de las 10 medidas que planteábamos y una de ellas era el cumplimiento de la Observación General 7 del Comité de Naciones Unidas en materia de desahucios. Por tanto, el Gobierno, con la presentación de este Real Decreto, también incumple las propias decisiones que hace unas semanas tomábamos en este Parlamento al respecto del cumplimiento de la legalidad internacional en materia de desahucios. Y, por último, como saben, pues se votará y contará con nuestro voto a favor la Comisión de Investigación de la Financiación Ilegal del Partido Popular, el partido seguramente más corrupto de Europa y que debe rendir cuentas políticas ante la ciudadanía en la sede de la soberanía nacional al respecto de esa situación que los propios jueces están reconociendo del Partido Popular como una supuesta organización criminal que se habría dedicado a delinquir y a sacar el dinero de las arcas públicas para entregárselo a manos privadas en los últimos años. A partir de ahí, pues a disposición de todas las preguntas que quieran hacerme. Ayer hubo un escrache en la sede del PP. ¿Ustedes condenan esta conducta? Claro, ustedes saben que, digamos, nosotros creemos que esa no es la mejor forma en democracia de defender las ideas propias y, no obstante, saben lo que pensamos de la situación general en Cataluña, que tiene que ver con una crispación provocada por la incapacidad de las élites, no solamente de dar solución a un problema político y a una situación política, sino de hurtarle a los ciudadanos, a los catalanes y a las catalanas, su legítimo derecho a opinar y a decidir sobre aspectos que afectan a sus propias vidas. Por tanto, importante que en lugar de favorecer un clima de crispación social, favorezcamos pues las soluciones que nosotros siempre hemos defendido, las democráticas, que la gente vote, que la gente se exprese y que sea la gente la que nos dice a los políticos cómo tenemos que legislar para que sus vidas sean mejores. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Ya sé que ustedes van a preguntar mañana al ministro por el tema del director general de Tráfico y su vivienda. Quería saber, antes de que se produzca esa pregunta, ¿qué le parecieron ayer sus explicaciones? Prefiero que ustedes esperen a que nosotros hagamos la pregunta el miércoles, pero saben que nos parece del todo insuficiente y que deben explicarnos. Hemos pedido también sus comparecencias para que, además de la pregunta que haremos el miércoles, para que puedan explicarnos con extensión y en esta Cámara, pues bueno, por qué se le adjudica al director general de Tráfico, que no pertenece al cuerpo, una vivienda de la Guardia Civil, insisto, sin pertenecer al cuerpo, de forma gratuita y con una reforma que también deben explicar por la cuantía que implica. Quien queráis. Adelante. Sí, en su última PNL hay unos párrafos que están copiados literalmente de un artículo periodístico. Me gustaría saber cuál es la valoración, si lo ven con buenos ojos, si va a haber una amonestación a los diputados. Gracias. Gracias. Ustedes saben que muchas veces los diputados y las diputadas, cuando trabajan, utilizan documentos de trabajo en el que se nutren no solamente de informaciones periodísticas, sino de informes. En concreto, el artículo al que usted se refiere está escrito por una persona, una jurista, que forma parte de una de las organizaciones de nuestra confluencia, de Izquierda Unida, y por tanto de nuestros grupos de trabajo habituales para estas cuestiones, o sea que no solamente, digamos, es un artículo periodístico, sino que la creación es obra de una de las juristas que asesoran a nuestro grupo parlamentario y que en un grupo de trabajo para estas y para otras cuestiones jurídicas, pues tienen, insisto, documentos de trabajo que uno de los párrafos se ha colado, el de la fase de redacción o de la fase de elaboración, digamos, a la fase de presentación. Así que, pues bueno, ya hemos hablado también con la compañera, pero aclararles que forma parte de nuestros grupos de trabajo y que es muy habitual que en los procesos de redacción de proposiciones se saque información, tanto de medios de comunicación y de la información que ustedes dan a la ciudadanía, como de informes y de otros bases documentales y que bueno, pues ha sido un incidente desafortunado que tiene esta explicación. Sí, yo quería preguntarle por la... No da igual, me da igual.
espera. Vamos, Elsa, vamos. Bueno, yo tengo dos cuestiones. Una sobre precisamente esta PNL, pero sobre el fondo del asunto, ¿no? Los portavoces del PP y del Partido Socialista han pedido que ustedes se retiren esta iniciativa. No sé si de alguna forma estarían dispuestos a acotar su pretensión de suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo. No sé si quieren o sin embargo mantienen la supresión total, ¿no? Aunque eso pueda dejar desprotegidos algunos otros casos, ¿no? Que creo que estaban pensados con la difusión de contenidos yihadistas en la red, ¿no? Eso por un lado. Y luego otra cuestión quería plantearles sobre la tribuna que publica hoy Pablo Iglesias con respecto al Papa y a la Iglesia. No sé si responde a alguna suerte de rectificación de su conflicto con la Iglesia hace un par de semanas a cuenta de la supresión de las misas en Televisión Española, o a una reflexión que ustedes hacen de que a lo mejor fueron demasiado contundentes con la jerarquía católica. Gracias. Gracias, Elsa. Al respecto de la segunda pregunta, tiene que ver con que, bueno, lo dice al principio del artículo, se nos ha oído en las últimas semanas hablar mucho de la jerarquía española de la Iglesia Católica, pero no se nos ha oído tanto en las últimas semanas hablar de algo de lo que, por otra parte, no es la primera vez que hablamos, que es nuestra sintonía con los valores humanistas del Papa Francisco, que es una persona que, bueno, pues ustedes saben, se ha pronunciado a favor de la laicidad del Estado, a favor de la resolución de conflictos internacionales como el que sufre Palestina por parte del Estado de Israel, que ha hablado de lo que suponen pecados gravísimos, según ha dicho el propio Papa, como es pagar en negro o pagar pocos salarios por parte de los empresarios a sus trabajadores y trabajadoras, a los trabajadores y trabajadoras de sus empresas. Nosotros compartimos o entramos en sintonía con como decía, esos valores humanistas del Papa Francisco y, bueno, pues quizá con un poco también de ironía y como forma de expresar una posición que creemos que por parte de nuestra formación política es más compleja, señalar no solamente nuestro respeto a mucha gente creyente que a lo largo de la historia ha formado parte de los procesos de transformación en España, en Europa y en América Latina, sino también a una parte de la Iglesia actualmente existente que es, por ejemplo, la que representa el Papa Francisco, que está en sintonía con una Europa solidaria, con los valores democráticos y a la que se están resistiendo, pues bueno, una jerarquía española de la Iglesia Católica, pues homófoba, que muchas veces no respeta los principios democráticos más básicos y que se resiste a las propuestas del propio Papa Francisco en este ámbito. Y al respecto de la proposición no de ley sobre el artículo 578 del Código Penal, miren, nosotros tenemos una posición muy clara y es que en España el Código Penal debe poder perseguir el terrorismo, pero no debe poder vulnerar la libertad de expresión, que es un derecho constitucional consagrado en nuestra Constitución. Yo no sé si los portavoces parlamentarios que han intervenido antes que yo conocen, por ejemplo, las observaciones del relator de Naciones Unidas sobre el terrorismo y los derechos humanos, que ya en 2008 nos alertaba de la ambigüedad de la redacción de este artículo, diciendo que podría llegar a hacer pasar situaciones que no lo son por esa tipificación. Esa ambigüedad también la han denunciado Joaquín Bosch, el portavoz de Jueces para la Democracia, la han denunciado diversos juristas, la ha denunciado Amnistía Internacional, que nos ha acusado a España de estar poniendo en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión con este tipo penal. Por tanto, pues creo que es más que correcto y representa unos valores democráticos mínimamente decentes plantear que una redacción tan ambigua pueda revisarse, que es lo que nosotros planteamos, e insisto, que en España el Código Penal pueda perseguir el terrorismo con rotundidad, pero no a tuiteros, pero no a titiriteros, pero no vulnerar la libertad de expresión. Sí, al hilo de... Disculpe, solo que por una aclaración. Entonces, decía ahora, una redacción tan ambigua puede revisarse. Entonces, lo que defienden ahora es redactar ese artículo y no suprimirlo, porque la proposición no de ley habla de la supresión del artículo directamente. Defendemos, Elsa, lo mismo que defendíamos ayer y lo mismo que hemos defendido siempre. Si ustedes se leen la PNL, habla de plantear reformas legislativas en línea de suprimir el artículo 578
porque se trata de una redacción ambigua que pone en riesgo, y no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales, y les he citado en concreto dos, uno de Naciones Unidas, otro de reconocido prestigio como Amnistía Internacional, porque pone en peligro un derecho constitucional consagrado y que yo creo que debe ser respetado y que todo demócrata debe respetar, como es el derecho a la libertad de expresión. Sí, pero al hilo de esto yo quería preguntarle si el problema es del legislador o el problema es del acusador / fiscalía que utiliza ese tipo para casos donde podría ser cuestionable el enaltecimiento del terrorismo. Lo que dice Sonsoles, insisto en los dos ejemplos que les ponía, tanto Amnistía Internacional como el relator de Naciones Unidas para asuntos de terrorismo y derechos humanos, es que la redacción es una redacción ambigua con la que se corre el riesgo de terminar vulnerando el derecho a la libertad de expresión. Eso es lo que dicen, insisto, Amnistía Internacional o el relator de Naciones Unidas. Y nosotros creemos, por tanto, que eso hay que revisarlo, como ya nos pedía el relator de Naciones Unidas, que nos instaba a España a revisarlo. No me ha quedado muy claro este asunto. ¿Ustedes estarían a favor de mantener en el Código Penal el delito de enaltecimiento de terrorismo, aunque se pueda cambiar la forma en la que está redactado? Le insisto en lo que les he contestado, creo que estoy siendo suficientemente clara. Lo que nos están diciendo los organismos internacionales es que el artículo 578 es un artículo de redacción ambigua que debe ser revisado, nos dice Naciones Unidas, porque su redacción, al aplicarse, podría implicar vulneraciones de la libertad de expresión. Es verdad que el Partido Popular ha hecho numerosa legislación en estos años que es como poco peligrosa para la libertad de expresión, y me estoy refiriendo a la ley Mordaza o a estas mismas modificaciones. Pues creo que lo estoy diciendo claramente, si es que además lo hemos dejado por escrito. Estamos planteando que hay que revisar nuestra legislación y nuestro Código Penal para que sea posible perseguir el terrorismo sin que eso implique vulnerar el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho constitucional, y sin que haya redacciones ambiguas que puedan llevar a la vulneración de un derecho fundamental como es el derecho a la libertad de expresión. Sí, perdone. Pero claro, entre revisar y suprimir hay diferencias. ¿Nos cargamos el artículo o lo revisamos y lo redactamos de otra manera? Por eso nosotros en nuestra proposición no de ley instamos a que se busquen las soluciones, que se vea la manera de... Lean ustedes la PNL, dice busquemos varias veces, ¿no? Dice, busquemos las maneras de articular una legislación que permita garantizar los derechos humanos, que permita garantizar el derecho a la libertad de expresión, en línea de suprimir el artículo 578. Pues claro, es que el artículo 78, insisto, tiene una redacción ambigua y esa redacción ambigua, y no lo digo yo, lo dice el relator de Naciones Unidas, lo dice también Amnistía Internacional, pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión. Por tanto, claro que sí, habrá que hacer reformas en el Código Penal en línea de suprimir el artículo 578, en tanto en cuanto está suponiendo en este momento un riesgo para el derecho a la libertad de expresión. E insisto que nuestra posición política es clara, que nuestro Código Penal debe poder perseguir el terrorismo, pero no a tuiteros, pero no a humoristas, pero no vulnerar la libertad de expresión en nuestro país. Sí, bueno, yo insisto, porque como se ha creado polémica con este asunto, entonces quiero retomar la pregunta de mi compañera Andrea, porque en los dos puntos, cuando en la última página de esa PNL, cuando se dice por todo ello el Congreso insta al Gobierno, en el punto 1 se habla de revisar delitos relativos a injurias, calumnias y sus tipos y demás. Y en el segundo punto es cuando se dice suprimir el artículo 578, que es en el que se habla del enaltecimiento del terrorismo. Entonces, quería saber si efectivamente defienden que se mantenga el delito de enaltecimiento del terrorismo, pero acotado o con una redacción más clara, relativa, no sé si, pues eso, para que se puedan perseguir con este tipo de delito cuestiones relacionadas con el terrorismo yihadista, por ejemplo. Si usted lee el punto 2 completo, verá que dice exactamente lo mismo que les he dicho las 7 veces anteriores que me han preguntado, y por lo cual me voy a referir ya a las respuestas anteriores que he dado, porque creo que ya no puedo ser más clara de lo que estoy siendo. El punto número 2 dice
no lo puedo decir literal porque no me lo sé de memoria, pero dice algo así como instar al Gobierno a buscar las soluciones legislativas que garanticen la libertad de expresión en línea de suprimir el artículo 578. Pues eso mismo les estoy tratando de defender desde mi posición de portavoz parlamentaria y creo que les he dado ya suficientes explicaciones en línea de suprimir el artículo 578 porque es una redacción ambigua y no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, lo dice Amnistía Internacional, que genera inseguridad, que no es efectiva para combatir el terrorismo y que está llevando, fíjense, lo decía Joaquín Bosch no hace tanto tiempo, a que en la Audiencia Nacional la tercera parte del terrorismo, de los delitos de terrorismo que se investiga son por tuits o por chistes. Eso, creemos nosotros, supone una banalización del terrorismo y supone además una inseguridad jurídica para el ciudadano en la medida en que puede terminar afectando a un derecho constitucional que es el derecho a la libertad de expresión. Y, por tanto, esa es la propuesta. Si he dejado alguna duda, pues nada, pregúntenme, pero creo que he sido bastante explícita en la posición de mi grupo parlamentario al respecto. Bueno, pues muchas gracias. Que tengáis buen día.